La bradipnea es un término médico que hace referencia a una frecuencia respiratoria anormalmente baja, generalmente inferior a 12 respiraciones por minuto en adultos. Esta condición puede ser un indicativo de disfunción respiratoria o un problema sistémico subyacente. Ahora bien, la fisiopatología de la bradipnea se centra en la disfunción de los centros respiratorios del tronco encefálico, principalmente en el bulbo raquídeo y el puente, que regulan el ritmo respiratorio. Normalmente, estos centros reciben señales de quimiorreceptores que monitorean los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y pH en la sangre, y ajustan la frecuencia respiratoria según las necesidades metabólicas del cuerpo. En la bradipnea, esta regulación se ve afectada por factores como la depresión del sistema nervioso central, lesiones estructurales, desequilibrios metabólicos o fármacos que inhiben los impulsos nerviosos hacia los músculos respiratorios, lo que provoca una disminución en la ventilación alveolar. Esto lleva a una hipoventilación que puede resultar en hipoxemia y acidosis respiratoria. Si la bradipnea persiste, el intercambio gaseoso se compromete, lo que puede desencadenar disfunciones sistémicas severas como insuficiencia respiratoria o daño cerebral por falta de oxígeno. La bradipnea puede tener diferentes causas, entre las cuales encontramos la depresión respiratoria inducida por fármacos, como los opioides o los sedantes que pueden inhibir los centros respiratorios del tronco encefálico, las lesiones cerebrales, como los tumores o los accidentes cerebrovasculares que afectan el tronco encefálico, las enfermedades neuromusculares, como la esclerosis lateral amiotrófica o la distrofia muscular, que debilitan los músculos respiratorios, la acidosis metabólica severa o la bradicardia y la insuficiencia cardíaca. Para ilustrar mejor todo esto, podríamos poner de ejemplo a un paciente masculino de 65 años que es admitido en urgencias tras haber sido encontrado inconsciente en su hogar. En su historial clínico se identifica que el paciente había estado bajo tratamiento con opioides debido a un dolor crónico lumbar. A su ingreso, el paciente presentaba bradipnea con 8 respiraciones por minuto, bradicardia con 40 latidos por minuto y una somnolencia profunda, lo que ilustra una bradipnea inducida por fármacos. Por último, la gráfica de la bradipnea muestra un patrón característico de respiraciones menos frecuentes con un intervalo más largo entre cada ciclo respiratorio en comparación con una respiración normal. La taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria generalmente superior a 20 respiraciones por minuto en adultos. La taquipnea suele estar asociada con respiraciones rápidas y superficiales y no necesariamente aumentar la ventilación alveolar efectiva. Este patrón respiratorio es común en condiciones en las que el cuerpo intenta compensar la falta de oxígeno, conocido como hipoxemia o un desequilibrio ácido-base como la acidosis metabólica. Un ejemplo clínico es como que un paciente con neumonía podría presentar taquipnea como respuesta a la inflamación pulmonar y la hipoxemia resultante. La infección compromete el intercambio gaseoso en los pulmones, lo que lleva al cuerpo a aumentar la frecuencia respiratoria para así mejorar la oxigenación y asimismo eliminar el dióxido de carbono. Otra situación es la cetoacidosis diabética, ya que este es otro ejemplo clásico en el que se puede observar taquipnea. En este caso, el cuerpo intenta compensar la acidosis metabólica aumentando la frecuencia respiratoria para eliminar dióxido de carbono, lo que ayuda a reducir la acidez sanguínea. La fisiopatología se refiere a que la taquipnea es un reflejo compensatorio del cuerpo para tratar de mantener niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono. Esto puede estar provocado por varias causas. Hipoxemia, que es cuando los niveles de oxígeno en sangre son bajos. La acidosis metabólica, que es cuando en condiciones como la cetoacidosis diabética, el pH de la sangre se vuelve más ácido, y la taquipnea se convierte en una respuesta compensatoria para eliminar más dióxido de carbono y reducir la acidosis. Y por último, podemos tener el dolor o fiebre, ya que el dolor agudo o la fiebre pueden activar el centro respiratorio en el cerebro, provocando taquipnea debido a la activación del sistema simpático. En este esquema de taquipnea se observaría un ritmo respiratorio rápido y superficial con pequeñas ondas que representan respiraciones cortas y frecuentes. La respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es un patrón respiratorio profundo y laborioso, donde se puede evidenciar que la persona respira de una manera profunda, pero sin embargo lo hace de una manera muy repetitiva. Como se puede ver en el video, el paciente está respirando profundamente, pero su frecuencia respiratoria no es apropiada para las inhalaciones y exhalaciones que está haciendo. Esta se encuentra involucrada principalmente en la compensación del pH, debido a una alta presencia de CO2 en el torrente sanguíneo, donde los pulmones, al hiperventilar, generan una mayor liberación de CO2. También, esta respiración es característica de personas que tienen ataques de ansiedad.
Como se puede ver en la tabla que tenemos aquí enfrente, la respiración presenta o es profunda en intervalos de tiempo muy constantes y repetitivos. Estos intervalos no son variables y pues adicionalmente su frecuencia demuestra fácilmente una taquipnea. Para finalizar, esta respiración se suele tratar en pacientes con ansiedad mediante brindarles al paciente una bolsa que permita mantener el CO2 para que a la hora de reinhalar el aire de dicha bolsa se vuelva a absorber el CO2 y se regule el nivel de pH. Y adicionalmente, cabe aclarar que esta respiración también es característica de una persona que tenga una cetoacidosis diabética. La respiración de Cheyne-Stokes es un patrón respiratorio anormal caracterizado por un ciclo de respiraciones que aumentan y disminuyen en profundidad y frecuencia, seguido de un periodo de apnea. Este tipo de respiración es común en pacientes con enfermedades graves del sistema nervioso central o con insuficiencia cardíaca avanzada. Las características de esta respiración son las cuales que tiene un ciclo respiratorio fluctuante, en las cuales estas respiraciones comienzan de manera superficial, luego se profundizan y aceleran, alcanzan un pico y luego disminuyen gradualmente hasta detenerse en una apnea. La apnea es intermitente, que puede durar de 10 a 30 segundos después del ciclo de respiraciones y tiene una repetición cíclica. Este patrón de respiraciones ascendentes y descendentes seguido de apnea se repite de manera cíclica. La respiración de Cheyne-Stokes ocurre debido a una desregulación en el control de la respiración, a menudo causada por un problema con el centro respiratorio en el cerebro o por una alteración en la circulación sanguínea que afecta el tiempo en el que los cambios de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre llegan al cerebro. Un ejemplo clínico de esta respiración es cuando un paciente posee insuficiencia cardíaca avanzada, en el cual el corazón es incapaz de bombear sangre de manera eficiente, lo que causa una disminución en la perfusión de los tejidos, incluyendo el cerebro. Esto provoca un retraso en la detección de los niveles de oxígeno y CO2 en la sangre por parte de los quimiorreceptores del centro respiratorio. Otro ejemplo de una condición que puede causar respiración de Cheyne-Stokes es un accidente cerebrovascular que afecte a áreas del cerebro encargadas del control respiratorio, como el tronco encefálico, el cual es una región clave para el control automático de la respiración. En este esquema de Cheyne-Stokes se puede evidenciar una alternancia de respiraciones profundas y rápidas, seguidas de una fase de apnea. Se observan entonces en enfermedades como insuficiencia cardíaca, daño cerebral y en personas que están cerca de la muerte. La respiración de Biot, también conocida como respiración atáctica, se caracteriza por episodios de respiraciones rápidas y profundas, alternando con episodios de apnea de duración variable. Este patrón es más irregular en comparación con la respiración de Cheyne-Stokes. A menudo se asocia con daño neurológico en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo, que es la región responsable de regular la respiración. Se observa también en pacientes con daño cerebral severo, como en casos de lesiones traumáticas, tumores o accidentes cerebrovasculares. Un ejemplo clínico puede ser un paciente con traumatismo cráneoencefálico severo o una hemorragia cerebral que afecta el bulbo raquídeo, puede mostrar respiración de Biot. El daño en esta área interfiere en el control respiratorio del cerebro, produciendo este patrón irregular. Otra situación puede ser que en algunos casos de meningitis o infecciones del sistema nervioso central también se puede observar la respiración de Biot, ya que estas condiciones pueden afectar el centro respiratorio. La fisiopatología en la respiración de Biot se debe a un daño en los centros respiratorios del sistema nervioso central, específicamente en el bulbo raquídeo, que es el responsable de regular el ritmo respiratorio. Una lesión en el tronco encefálico, como un accidente cerebrovascular, trauma o presión intracraneal elevada, puede interferir con la capacidad del cerebro para mantener un patrón respiratorio regular. Esto resulta en respiraciones desorganizadas, profundas y seguidas de pausas de apnea. Un daño a los quimiorreceptores y mecanorreceptores contribuye a la irregularidad en la respuesta respiratoria, que se debe a una disfunción en los sistemas de retroalimentación, que normalmente ajustan la respiración en respuesta a niveles de gases en la sangre o cambios en la presión. En el esquema de respiración, las ondas serían más irregulares, con respiraciones profundas seguidas, por ejemplo, en episodios de apnea, que es la ausencia de las ondas, que no siguen un patrón fijo.